Hola, mi nombre es Bastián Vergara, docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Biobío, y hoy nos reunimos para trabajar con una experiencia en los laboratorios CNC de nuestra universidad. El siguiente laboratorio tiene como objetivo calcular, fabricar y medir la rugosidad superficial dentro de una probeta, la cual nosotros necesitamos medir. Dentro de los procesos de fabricación nosotros podemos obtener distintos errores. En este caso tenemos principalmente en los procesos de fabricación los errores macrogeométricos y los errores microgeométricos. En los errores macrogeométricos tenemos principalmente estos errores que se generan por la forma de la pieza. Por ejemplo, si tenemos que realizar el mecanizado de un cono, si este cono es de 45 grados y por algún motivo se genera un error macrogeométrico, el cono ya no nos va a quedar de 45 grados, sino que puede quedar de 46, 44 grados de inclinación, y por lo tanto ese es un error de forma que nos va a permitir tener diferencias en lo que es el ángulo de inclinación de la conicidad. Pero también existen errores muy pequeños que se dan en la superficie de esta pieza, que se llaman errores microgeométricos o de textura primaria, y por lo tanto nosotros tenemos que controlar esos errores. Siempre van a haber desviaciones, siempre van a haber diferencias entre cada tipo de proceso o bien dentro del mismo proceso por distintos factores. Dentro de estos errores tenemos importancias para poder controlarlo y disminuirlo de la mejor manera, que es el aspecto económico. Nosotros principalmente al generar el diseño de una pieza y al necesitar que cumpla con un cierto estándar de fabricación, debemos invertir más tiempo por lograr ese objetivo, y por lo tanto si necesitamos una rugosidad o una calidad superficial mucho mejor, vamos a invertir más tiempo y por lo tanto eso va a significar más costos. Y por otra parte tenemos la importancia, por ejemplo, en la lubricación mecánica, en la parte de los motores, cuando tenemos trabajando en los motores de combustión interna. Si las paredes están en contacto en el movimiento que hacen en su trabajo, se va a generar una fricción y por lo tanto puede aumentar lo correspondiente al desgaste por el contacto de metal con metal. Si nosotros controlamos bien la rugosidad, la película de aceite que viene a separar estos metales va a poder cumplir su función a cabalidad y por lo tanto no se va a generar ese contacto metal con metal. Si tenemos una mala rugosidad, estos surcos que se generan o errores en la superficie van a ser muy grandes y por lo tanto la película de aceite ya no va a alcanzar a separar las dos caras de metal y por lo tanto al momento de trabajar se va a generar ese contacto y por lo tanto el desgaste prematuro de los elementos mecánicos. Ahora bien, nosotros ¿cómo podemos medir esta rugosidad o estos errores en la superficie? Tenemos varios factores para poder medirlo, pero el principal y más utilizado es el parámetro RA. ¿Qué es lo que es el parámetro RA? Es la media aritmética de los errores que se van generando en la superficie a través de una cierta longitud de medición. ¿Qué es lo que hace este parámetro? Es medir en esa cierta longitud de medición los valores más altos y más bajos que se van generando e indicar el valor promedio de esas diferencias en micrómetros o bien en micropulgadas. Va a depender del sistema de medición que estemos empleando. Ahora bien, tenemos estas variaciones que nos va a permitir visualizar el error microgeométrico que se va a dar en la superficie, y tenemos también el apoyo de una norma que nos va a permitir visualizarlo mucho más fácil y resumidamente cada variación de error microgeométrico, que sería la norma DIN 4769, que va a separar o va a dividir valores entre N1 y entre N12, siendo N1 el valor más bajo de rugosidad y N12 el valor más alto de rugosidad superficial. En el laboratorio de hoy tenemos como objetivo principal realizar el cálculo, fabricación y medición de una probeta de rugosidad. Esta probeta de rugosidad tiene un diámetro de 22 milímetros de diámetro y un largo de 81 milímetros, en el cual cada tramo de 25 milímetros va a ir separado por un ranurado de 3 milímetros por 1.5 milímetros de profundidad. Para poder obtener la diferencia de rugosidad en cada tramo, vamos a seleccionar 3 rugosidades distintas, siendo la número 1 la más fina y la número 3 la más gruesa. Para esto, en el punto número 1 vamos a seleccionar o indicar una rugosidad de 0.4 micras, una rugosidad en el tramo 2 de 1.6 micras y por último en el tramo 3 una rugosidad de 6.3 micras. Ahora bien, vamos a pasar a calcular
todos los parámetros necesarios para poder obtener nuestra probeta de rugosidad, que consiste en tener 3 tramos de rugosidades distintos. Ahora, para poder obtener esta rugosidad, nosotros debemos utilizar una ecuación para poder obtener un valor el cual nosotros podamos ingresar en la máquina y así poder lograr este objetivo. Esta ecuación está regida de la siguiente forma, en donde indica que el valor RA va a ser igual a el avance al cuadrado dividido 32 veces el radio de la punta de la nariz. ¿Ya? En el proceso de mecanizado, el mayor agente generador de esta rugosidad, de esta geometría superficial, es la punta de la nariz o el radio de la punta de la nariz, en donde vamos a tener el siguiente fenómeno, en donde vamos a tener un cierto perfil a mecanizar y dependiendo del radio de la punta de la nariz vamos a tener una cierta forma en la superficie. Ahora bien, cuando se empieza a desplazar esta herramienta, nosotros vamos a obtener un avance, el cual nosotros debemos controlar para poder obtener una rugosidad mayor o bien una rugosidad menor. Por lo tanto, si nosotros obtenemos un avance que sea mayor, nuestra rugosidad también va a ser más elevada, va a ser más separada y por lo tanto más rugosa. Pero si nosotros podemos controlar este avance, que sea mucho menor al que ya tuvimos de ejemplo, vamos a poder obtener unos surcos, dependiendo del radio, mucho más pequeños y por lo tanto se va a generar una textura mucho mejor para el proceso. Por lo tanto, lo que nosotros deseamos variar en esta ecuación para poder controlar esta rugosidad va a ser el avance en el proceso de mecanización. Este valor de radio de la nariz es muy importante, pero va a ser un valor fijo que va a depender de la herramienta de corte que nosotros vamos a utilizar. Para este caso nosotros vamos a utilizar un radio de nariz de 0.4 milímetros. Dentro de esta ecuación nosotros tenemos el valor RA en micras, el avance va a estar indicado en milímetros y el radio de la punta de la nariz también está indicado en milímetros. Al estar indicado en milímetros, nosotros debemos transformar nuestra rugosidad RA, transformarla en milímetros, por lo tanto este valor debemos dividirlo por 1000 para poder transformarlo y convertirlo en milímetros para que todas nuestras variables estén en milímetros. Ahora bien, nosotros para despejar esta ecuación vamos a tener que el avance va a ser igual a la raíz cuadrada de 32 veces el radio de la punta de la herramienta y también multiplicado por el valor RA, y todo esto va a estar dividido por 1000. De esta forma nosotros podemos obtener el avance en función de el radio de la punta de la nariz, que va a ser fijo, el valor RA que nosotros deseamos obtener, y al aplicarlo vamos a tener un cierto avance para poder cumplir con los distintos tramos que nosotros deseamos. Por lo tanto, al reemplazar el valor RA, para el caso 1, tenemos que el radio de la punta de la nariz va a ser 0.4 milímetros y el valor RA a obtener también va a ser de 0.4, en este caso micras. Y al reemplazar nosotros el valor del avance en esta ecuación, vamos a obtener 32 veces por 0.4 por 0.4 dividido 1000. Y por lo tanto, el valor del primer avance, al reemplazar esta ecuación, es igual a 0.072 milímetros para el avance a ingresar a nuestra máquina. De forma más práctica, nosotros tenemos acá indicado también el valor de la rugosidad según la norma DIN 4769, que agrupa los valores distintos de rugosidad entre N1 y N12 para hacerlo un poco más fácil de identificar, y lo cual nosotros podemos obtener en los planos de fabricación tanto el valor RA en micras o bien
en función de la norma DIN 4769. Por lo tanto, al reemplazar para la primera rugosidad de 0.4 micras, vamos a obtener un avance F igual a 0.072 milímetros. Ahora bien, al reemplazar esta ecuación con los datos para el segundo tramo, con una rugosidad de 1.6 micras, y para el tramo 3, una rugosidad de 6.3 micras, vamos a obtener un avance de 0.143 milímetros y un valor de 0.284 milímetros de avance para el último tramo. Ahora, con estos valores, lo que nosotros debemos hacer es reemplazar el avance de acabado para cada tramo, indicando un avance de 0.072 milímetros por revolución en el programa para el tramo 1. Luego, cuando la herramienta de corte llegue a este punto, vamos a desplazar con ese avance 0.143 milímetros por revolución para ese segundo tramo de acabado, y por último para el tramo número 3, cuando se realice el proceso de acabado en la última sección, indicando un avance de 0.284. Vale recordar que el avance en la máquina que nosotros vamos a ingresar debe estar en milímetros por revolución, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando hablamos acá de un avance en milímetros, lo que estamos diciendo en la parte práctica al momento de realizar el proceso de fabricación es que nuestro avance va a ser de esa cantidad, en este caso una décima por vuelta, al momento de hacer la fabricación, ¿ya? Una vez calculados los avances correspondientes para cada tramo de mecanizado, vamos a proceder a realizar el programa para fabricar esta probeta de rugosidad en nuestro torno CNC. Para realizar el proceso de fabricación, primeramente vamos a realizar un proceso de desbaste para mecanizar desde el diámetro inicial de 30 milímetros y aproximarlo a un diámetro de 23 milímetros. Luego realizaremos un proceso de ranurado para hacer las separaciones entre los tramos de acabado. Y por último, el proceso de acabado por tramo para el acabado 1, acabado 2 y el acabado número 3. Para iniciar nuestro programa debemos ingresar primeramente la línea de seguridad, luego el cero máquina, para luego pasar al proceso de desbaste. En este proceso, primeramente debemos indicar el número de herramienta a utilizar, en este caso la herramienta número 1, y luego debemos indicar su velocidad de trabajo. En este caso tenemos 6000 RPM como giro máximo de lucillo, 120 metros por minuto la velocidad de corte, y luego debemos indicar el punto de inicio de trabajo, en este caso en la coordenada Z5 primeramente, y luego en la coordenada X30 que corresponde al diámetro del material en bruto. Luego indicamos los bloques de programación correspondientes al ciclo fijo de desbaste. En la primera línea tenemos que indicar la profundidad de corte, distancia de retroceso, y en la segunda línea debemos indicar el punto inicial del seguimiento de perfil, punto final del seguimiento de perfil a mecanizar, la sobredimensión para el posterior acabado en X y la sobredimensión en Z, en este caso lo dejamos igual a 0. Por último tenemos el avance correspondiente a este proceso, que correspondería a 0.25 milímetros por revolución. Y el punto de seguimiento de perfil de inicio tenemos la coordenada X22, y por último la longitud de trabajo final correspondiente a Z-84. Luego de eso nos posicionamos en el cero máquina para comenzar con el proceso de ranurado. En el proceso de ranurado nuevamente ingresamos la herramienta correspondiente a este proceso, que en este caso corresponde a la herramienta número 5. La velocidad de trabajo utilizaremos las mismas indicadas anteriormente, por lo tanto no es necesario cambiarlas. Y ahora debemos posicionarnos en el punto inicial para la primera ranura, que está indicado en la coordenada Z-28, y luego en el diámetro X30. Luego de que se posiciona en ese punto, procedemos a realizar el mecanizado de la ranura para llegar a la coordenada X19 con un avance de 0.08 milímetros por revolución. Luego de que se realiza la ranura, la herramienta se retira hasta la posición X30, luego se posiciona en Z-56 para mecanizar la segunda ranura,
Y por último realiza el mecanizado hasta llegar a la posición X19 con un avance de 0.08 milímetros por revolución. Luego que realiza esa ranura, procedemos a retirar la herramienta hasta el 0 máquina en X, luego en Z, para posteriormente trabajar con el proceso de acabado. Para este proceso debemos indicar primeramente la herramienta en la cual vamos a utilizar la misma herramienta de desbaste, que es la herramienta número 1. Aumentamos la velocidad de corte, que estaba indicada en 120 metros por minuto. Ahora vamos a trabajar con 200 metros por minuto. Luego nos posicionamos en la coordenada Z1 y nos posicionamos luego en la coordenada del diámetro final a obtener, que correspondería a 22 milímetros de diámetro, y luego vamos a realizar la pasada de acabado para el primer tramo, que correspondería a un RA de 0.4 micras, y por lo tanto esta pasada va a llegar hasta la coordenada Z-27 con el avance calculado para esta rugosidad correspondiente a 0.072 milímetros por revolución. Luego que mecaniza ese tramo con ese avance, debemos posicionarnos para realizar el proceso del segundo mecanizado para el segundo tramo de rugosidad, en el cual debemos mecanizar hasta la coordenada Z-55, y para un RA de 1.6 micras determinamos que el avance corresponde a 0.143 milímetros por revolución. Y por último, para el RA de 6.3 debemos desplazarnos hasta la coordenada Z-83 con un avance calculado de 0.284 milímetros por revolución. Luego que realiza estas tres pasadas de acabado, nos retiramos al 0 máquina, detenemos el husillo e indicamos con el código M30 de que nuestro programa ha finalizado. Ahora, para hacer el proceso de fabricación, utilizaremos nuestra máquina Doosan Lix 220LM, el cual nos va a permitir realizar el proceso de mecanizado. También tenemos el control de la máquina, que está en este costado, que correspondería a un control FANUC, y en donde nosotros vamos a ingresar el programa que nosotros hemos elaborado. Ahora en nuestra máquina, dentro de nuestra puerta de seguridad, que nos permite poder bloquear cualquier elemento que pueda saltar, como virutas o algún desprendimiento de material, tenemos el husillo, que nos va a permitir montar nuestro material de trabajo. Acá tenemos nuestro carro porta herramientas, que nos va a permitir montar distintos tipos de herramientas para realizar también distintos procesos de mecanizado. Y por último tenemos nuestra contrapunta, la cual nos va a permitir realizar un montaje para reducir posibles vibraciones que puedan afectar al proceso de fabricación y también luego a la medición de rugosidad. Ahora lo que nos corresponde hacer es ingresar nuestro programa en nuestro panel de control. Una vez concluido la carga del programa en el control de la máquina, procedemos a realizar el montaje de la pieza a mecanizar. Ahora, para proceder al montaje de la pieza, debemos considerar la longitud de trabajo para que quede a esa distancia o una distancia mayor entre las mordazas y la cara inicial de la pieza. Para este caso vamos a considerar 90 milímetros como una distancia de seguridad para el proceso. Para reducir vibraciones que pudiesen afectar en la medición de rugosidad, es necesario montar la contrapunta de la siguiente manera. Y ahora comenzamos con el mecanizado.
Ahora, para el procedimiento de medición utilizaremos un robusímetro portátil digital, el cual nos permitirá hacer la medición de cada tramo de rugosidad. También nos apoyaremos por un soporte para nuestra probeta y así facilitar el procedimiento de medición. Ahora, para el procedimiento de medición, realizaremos 3 mediciones para cada tramo de rugosidad y en cada una de ellas vamos a considerar la longitud de medición correspondiente. Para la primera medición de rugosidad y la segunda correspondería a una longitud de medición de 4 milímetros y para la última, para una rugosidad mucho mayor, corresponde una longitud de medición de 12.5 milímetros. Ahora, para la medición del tramo 1 vamos a considerar la longitud de medición correspondiente a 4 milímetros y procedemos a activar el robocímetro. En la medición del tramo número 1 obtenemos un valor de RA de 0.368 micras. Ahora se traslada la pieza para medir el tramo número 2 y se activa la medición del tramo número 2 del valor de RA. En la medición del tramo número 2 tenemos un valor RA de 1.373 micras. Y por último, para medir el tercer tramo de RA, debemos cambiar la longitud de medición, que es de 4 milímetros, que debía ser para las anteriores. Ahora debemos configurar 12.5 milímetros como longitud de medición. Una vez cambiada la longitud de medición y montada la sección a medir, procedemos a activar la medición con el robocímetro. En el tramo 3 tenemos un valor RA de 6,274 micras. Ya hemos concluido la actividad del día de hoy. Los datos que se obtuvieron de las mediciones serán enviados para que puedan realizar su informe correspondiente a esta actividad. Así que nos reunimos en una próxima oportunidad. Saludos.